Muchas gracias, embajador, que un gusto saludarlo. Un honor para nosotros que nos pueda acompañar en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile. Saludar a los colegas de la comisión, a la secretaría que nos acompaña, a Julio Cámara, a Juan Ose, además a Leonel que nos está acompañando. Señor embajador, para nosotros como país que tiene una vocación de inserción internacional, del respeto al derecho internacional y donde tenemos un modelo de desarrollo que sin duda está afectado por nuestra vinculación con el resto del mundo. En primer término, siempre nos importa lo que está pasando en otras latitudes. En el caso puntual de nuestro país, un país que recibió en diferentes momentos de nuestra historia a muchos migrantes de Oriente Medio, del Medio Oriente, donde las comunidades palestinas han sido de un aporte tremendo al desarrollo nacional en diferentes épocas hasta el día de hoy. Ya de por sí establece una relación especial que tiene Chile con el Medio Oriente en general y con los territorios de los cuales provino esta migración, que es bastante diversa. Y es por ello que Chile siempre ha tenido un tremendo interés en la evolución de lo que pasa en la crisis Medio Oriente, los diferentes momentos, y sin duda el momento actual amerita un mayor conocimiento de todos nosotros. Y es por ello que junto con saludarlo, junto con felicitarlo, al transformarse en el vicedecano del cuerpo diplomático en nuestro país, que para nosotros es un tremendo honor, ponernos a disposición para poder escuchar, para comprender, y si a usted le parece, después de una primera presentación, poder aceptar consulta. En ese marco también le doy la bienvenida a la senadora Carmen Gloria Aravena, que se ha sumado con nosotros en la comisión. Señor embajador, le ofrezco la palabra. Estimado senador y amigo don Juan Pablo Letelier, muy agradecido en el nombre del pueblo palestino, su gobierno, para todo el apoyo que Chile siempre nos brindó, por las posiciones de Chile en los foros internacionales, apoyando la causa palestina, que hoy es la causa de la justicia en el mundo. Un agradecimiento especial a nuestro querido amigo senador Iván Murguera, con el grupo de la amistad del Senado con el pueblo palestino. Como todos saben, el pueblo palestino está viviendo hace más de 70 años un conflicto perpetuo, resultando de la ocupación sionista de nuestra patria. Perdón, presidente. Perdón. Es que es importante que se puede acercar un poco más al micrófono, embajador, porque no se le escucha mucho. Así vamos a tratar de hacerlo así. Así mejor. Ok. Así, el pueblo palestino, como todos sabemos, vive de más de 70 años un conflicto de crisis único de su manera en el mundo, resultando a la ocupación sionista de nuestra patria con el apoyo de fuerzas colonialistas. A lo largo de estos años, logramos afirmar los acuerdos de Oslo en el año 1993, con todos sus defectos. Hasta podemos hablar de efectos catastróficos a nuestro pueblo, porque después del asesinato de Yitzhak Rabin en el año 95, el primer ministro de Israel aquel entonces, a manos de un fanático israelí, Israel empezó a retirarse de los acuerdos acordados en ese acuerdo. Aquí permítanme apuntar que en aquel tiempo yo era el embajador de Palestina en Cuba, que fui a ver a Arafat, presidente Arafat, antes de entrar a Palestina. Él mandó un mensaje al presidente Fidel Castro pidiéndome a decir a Fidel
que nosotros no estamos cantando la victoria con el acuerdo de Oslo, estamos cambiando la trinchera. Ese fue muy claro para nosotros que el acuerdo de Oslo no es la victoria, es el cambio de trinchera. Porque después del pueblo palestino lanzó su lucha en el año 65, partiendo de los territorios de Jordania. En el año 70 fuimos expulsados del territorio jordano. Porque no somos jordanos, luchando con nuestra patria de Dios. Fuimos al Líbano desde el año 71 hasta el año 82, donde fuimos echados del Líbano en el año 82 hacia los mares en barco. Preguntaron a Arafat, ¿a dónde vas? De Beirut, ¿a dónde? Dijo, a Palestina. Así la lucha de Arafat desde el año 82 al 93 era a cambiar la situación del pueblo palestino, no mantenernos refugiados, sujetos a expulsación a cualquier momento, entrando a nuestra patria a luchar al lado de nuestro pueblo contra la ocupación única de forma en el mundo. Así seguimos del año 95, después del asesinato de Isaac Rabin, hasta el año 2006, pasando por el asesinato de Arafat en 2004. Atentos internacionales del cuarteto de iniciativas, a pesar de decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad, cientos de resoluciones del Corte Internacional, de la Asamblea General de Israel, con el apoyo total de la administración norteamericana, permítame decir, de la indiferencia de la comunidad internacional. Así, hasta que entró Trump a la Casa Blanca con su administración, anunciando públicamente el apoyo absoluto a Israel en su agresión diaria a la vida del pueblo palestino, anulando el papel de la comunidad internacional, de la legalidad internacional, a través de presentar la oferta del siglo, que prácticamente anula cualquier posibilidad de una solución justa, duradera para el Oriente Medio. Ese nos hace preguntar, en ese mundo, ¿hay un pueblo que sobra o hay un Estado que falta? El pueblo palestino, con su cultura milenaria, con su historia milenaria, no es un pueblo que sobra. Entonces es un Estado que falta. Y falta que la comunidad internacional poner todas sus posibilidades a aplicar la legalidad internacional. No estamos pidiendo nada exagerado. Hay resoluciones de las Naciones Unidas que ponen solución en los dos estados. Escuchamos de todo el mundo apoyo a la solución de los dos estados. Pero ¿por qué hasta ahora solamente 138 estados en el mundo reconocieron el Estado de Palestina? Todavía casi de 60 que no lo reconocen. Sabemos que las presiones de la administración norteamericana, el chantaje a muchos países en necesidad y otros países no en necesidad, obligan a estos gobiernos, necesitan decir gobiernos porque sabemos que los pueblos de todo el mundo están al lado de nosotros. Sabemos los movimientos populares en Asia, en Europa, en América Latina, en el norte de América, en Estados Unidos, todos están al lado de nosotros. Pero hay algunos gobiernos comprometidos que no pueden anunciar su posición al lado de la justicia. Pero puedo decir que a pesar de la anexación o el anuncio de Trump que Jerusalén es la capital eterna de Israel, el apoyo a la anexión del territorio de Cisjordania, aunque Israel anunció que ese está suspendido temporalmente. Aquí yo agradezco al Senado chileno por su pronuncio en aquel entonces contra el plan de la anexión. Agradezco al gobierno chileno, agradezco al canciller Alamán cuando anunció el compromiso de Chile
por la solución de dos estados conviviendo en paz y buena vecindad. Pero el asunto no paró con la suspensión temporal de la anexión. Permítanme dar un resumen del último 24 horas. Colonos, acompañados por el ejército, cierran con cercas un terreno al este de Belén e instalan caravanas como un foco para un nuevo asentamiento. Colonos, protegidos por el ejército, atacan a campesinos palestinos recogiendo su cosecha de olivos y roban un tractor en Saltillo. Bulldozers militares entran a Cañones en Gaza. Anuncio de la construcción de 500 unidades de asentamientos al oeste de Belén. El secuestro de 12 ciudadanos en Cisjordania. El secuestro de una señora y su hijo menor en Jerusalén. 32 presos secuestrados en el cárcel de Esher anunciaron su huelga de hambre en solidaridad con el secuestrado Meher al-Akras, que entró hoy su día 78 en detención administrativa. Contra su detención, el gobierno de ocupación pasó estos 32 encarcelados al preso individual. Ese último 24 horas que pasó. Así, el asunto no es solamente que paramos en la anexión o suspendemos la anexión. La anexión está pasando día a día. Por eso tenemos que mantener nuestro voz en alto, nuestra lucha en alto. Como gobierno palestino, rechazamos a recibir nuestra plata legítima que cobra Israel por las aduanas, que es un derecho nuestro, pero rechazamos a recibirla cuando Israel lo pidió, que no debemos pagar los salarios y pensiones de los hijos de los mejores de nosotros, los mártires que brindaron su vida por la patria, los encarcelados injustamente en los cárceles de la ocupación, pasando 19 o 28, 5 perpetuas en una justicia, entre paréntesis, sin antecedentes en el mundo. Nosotros rechazamos a recibir esa plata si no es completa, porque necesitamos esa plata por nuestra lucha contra la pandemia. Igual como todo el mundo está buscando recursos para luchar contra la pandemia, nosotros hasta hoy tenemos 459 muertos, 11.266 en Jerusalén, 41.025 en Cisjordania, 4.175 en Gaza. En muchas ocasiones fallamos en atención a nuestros pacientes por la plata robada por el gobierno de Israel. Estamos listos a recibir esa plata cuando Israel lo entrega completa, sin condición. Por eso, hoy agradecemos a la Liga de Parlamentarios Internacionales por Jerusalén, que anunció su apoyo al pueblo palestino contra la ocupación, pidiendo llevar a Israel a la Corte Internacional de la Paz. Así, otra vez agradezco a todos ustedes, acompañándonos en esta reunión, diciendo que como pueblo palestino vamos a seguir nuestra lucha sin separar, porque seguimos convencidos de nuestro derecho en la posición de las fuerzas justas en el mundo. Como dijo el poeta nacional palestino, seguimos con nuestra lucha con dos opciones, o la victoria o la victoria. La victoria va a ser nuestra con el apoyo de ustedes. Muchas gracias. Micrófono, Juan Pablo. Muchas gracias,
senador Lagos. Quiero agradecerle al embajador por su presentación. Saludar al senador Lagos, que nos había avisado que iba a llegar un poco retrasado a la comisión porque tenía otro compromiso, pero que tenía un tremendo interés de acompañarnos en esta sesión. Y quiero ofrecer la palabra, también se ha sumado el senador Alejandro Navarro, tal como antes se había sumado la senadora Aravena. Darle la bienvenida a todos. Y ofrecer la palabra, porque nuestro interés en esta sesión es poder consultar, contar con información, tratar de entender también de este proceso que ha ocurrido no de las anexiones, sino de lo que ocurrió en las últimas semanas con los anuncios de países del Golfo, reanudando relaciones con Israel y cuál es la interpretación de ustedes. Y junto con eso que nos puedan contar qué ha pasado internamente en la OLP, de cuáles son los procesos que se viven y qué podríamos esperar que serían de gran interés. Pero le ofrezco la palabra a los colegas por si alguien quiere hacer una consulta general. Ofrezco la palabra. Presidente. Senador Lagos, don Ricardo. Sí, brevemente. Bueno, primero quiero excusarme, estaba en la Comisión de Hacienda y no pude llegar a tiempo, así que no pude escuchar toda la intervención del embajador, a quien aprovecho de saludar, ya, y a mis colegas. Tal vez sería importante, si es que ya lo hizo, poder profundizarlo, y si no, escuchar al embajador, respecto al estado del arte actual de la situación de los territorios ocupados y de la política que adoptó el gobierno israelí respecto a la construcción y a la autorización de nuevos asentamientos, que eso ha tenido una política de stop and go en un cierto sentido, pero que se ha retomado, me parece, y quiero saber la opinión del gobierno palestino, tanto respecto a lo que son los compromisos internacionales que tienen ambos estados, pero sobre todo de qué está ocurriendo en la práctica, en términos reales, ¿ya? Eso yo creo que sería muy importante conocer su opinión, así como hay otras opiniones que seguramente pueden divergir, pero para mí el objetivo de esta sesión es conocer la opinión suya, embajador, así como seguramente en el futuro conoceremos otras opiniones. Muchas gracias. Presidente. Senador Moreira, don Iván, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, la verdad, estimado embajador, darle la bienvenida, a agradecer su gestión como embajador durante varios años en nuestro país, representando al Estado palestino. Y bueno, conocedor de la realidad, y como este programa se va a transmitir por televisión del Congreso, es muy importante hacer una mayor ilustración para la ciudadanía de lo que está viviendo Palestina. Yo tengo dos preguntas que hacerle. Una es, en estos últimos años, ¿qué cambio ha habido favorable a Palestina? En esta década, en estos últimos años, ¿qué cambios ha habido de parte de la comunidad internacional? ¿Cuál ha sido de parte de la comunidad internacional su actitud frente a Palestina? En el tema de la ocupación, en el tema del no respeto a los derechos humanos. Y también preguntarle, embajador, por su intermedio, presidente, esto de que Israel esté reanudando relaciones diplomáticas con algunos países del Golfo, con algunos países del mundo árabe, ¿ha tenido algún impacto internacional o ha sido más bien un impacto dañino a los anhelos en materia internacional que tiene el Estado palestino? Presidente. Muchas gracias, senador Moreira. Presidente. La palabra. ¿Sí? Le pido la palabra. Se ofrece la palabra al senador Sandón y después al senador Navarro. Senador Sandón, don José Manuel, tiene la palabra. Manuel José, gracias, presidente. Manuel José, mire, disculpe. He escuchado con mucha atención las palabras del embajador, costó harto entender, se escuchaba muy bajo. Pero, mire, aquí hay un tema que es
Para mí es muy importante, yo sé que aquí hay un conflicto, no sé si milenario, pero es un conflicto, por lo menos cuando yo visité la zona, que tiene un montón de aristas sumamente complicadas. Y yo he sido siempre súper cuidadoso en el sentido de no importar conflictos a los migrantes o descendientes de ambas naciones, porque al final nos complicamos acá. Por lo tanto, yo tengo claro que aquí hay un conflicto grave y me gustaría que hiciéramos lo mismo con la embajadora de Israel, que la invitáramos y que pudiéramos preguntarle todas las dudas que se tienen, porque eso nos va a hacer tomar tener una opinión más ilustrada, más profunda. Creo que eso haría bien, diría yo, por justicia internacional. Yo estoy, para usted sepa, presidente, en el grupo de amigos de Israel, pero feliz estaría en el grupo de amigos de Palestina porque he trabajado con mucha gente palestina como alcalde y con gente de Israel también. Sí, lo que es importante es de que las decisiones se tomen en forma muy justa y muy informada. Y yo sé que aquí lo están pasando mal, pero para darle más peso a esto es importante que se escuchen en todas las partes, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Navarro. Don Alejandro. Gracias, presidente. Bueno, tal como fue de público conocimiento, el 24 de septiembre se denunció internacionalmente la destrucción de 100.000 kits de test COVID-19 en territorio palestino. Esto fue recogido por la prensa internacional. Yo tuve la posibilidad de conversar con el embajador respecto a aquello. Verificamos que estos hechos ocurrieron. La propia ministra de Salud de Palestina, ex embajadora de Palestina en Chile durante 5 años, May Al-Khalei, lo ratificó. Sin embargo, presidente, el día 25 de septiembre la Embajada de Israel acusa al senador Navarro de andar difundiendo fake news y señala que tras una exhaustiva investigación, la Embajada de Israel anuncia que las declaraciones del senador Navarro sobre la presunta destrucción por parte de Israel de 100.000 test de COVID-19 con destino a la autoridad palestina son absolutamente falsas y carecen de cualquier asidero en la realidad. Y señala que estas son fake news que incitan al odio de manera permanente. El comunicado no hace cero referencia a el hecho mismo, o sea, no desmiente el hecho, solo acusa que es una fake news. Y por tanto, yo le pediría al embajador de cómo este comunicado tuvo mayor impacto que nuestra denuncia respecto a la destrucción de los test denunciadas por nuestra ex embajadora en Chile, May Al-Khalei, de quien tengo la mejor de las opiniones. Estuvimos con ella en Ramalá, en una visita oficial, con 10 senadores de la República, incluyendo a senadores de gobierno, a senadores de oposición. Tuvimos la posibilidad de conocer esa realidad. Y por tanto, lo que hay aquí en estos dos hechos, uno, un hecho denunciado por Palestina, gravísimo, respecto a destrucción de test de COVID, y dos, una opinión de la Embajada de Israel que señala que estos hechos son una fake news y acusa que estos hechos no existen. Entonces, lo que tenemos es un tema de comunicación muy complejo, porque particularmente este hecho de que mis declaraciones fueran tratadas de fake news y el comunicado no desmienta en ninguno de sus párrafos, ni se refiera a los hechos de fondo, sino que los elude, genera una relación muy compleja. Yo espero que la embajadora de Israel nos pueda responder esta pregunta, como tenemos ahora al embajador de Palestina. Yo quisiera preguntarle, me incorporé un tanto después que el embajador estaba señalando, si lo ha señalado, ya lo ha relatado bien, sino que nos pudiera relatar exactamente qué ocurrió con estos hechos que en cualquier lugar del mundo son hechos gravísimos, la destrucción de test de diagnóstico del COVID, dado que la pandemia está aún vigente. Eso es, presidente. Muy bien, colegas. Mire, yo quiero
quiero proponerle a que... disculpe, senadora Aravena, no la vi. Disculpe. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ser bien breve. Primero, felicitar a la comisión por esta reunión, agradecerle al embajador su presencia. Yo estoy hablando desde la región de la Araucanía. La Araucanía tiene una colonia palestina muy grande, por lo tanto quienes habitamos esta región hemos convivido con la cultura palestina muchísimos años. Y en ese contexto, plantear lo mismo que planteó el senador Sandón. Nosotros, al menos desde mi particular visión, esperamos algún día que estos dos grandes pueblos de la historia de la humanidad puedan encontrar la paz, que efectivamente sean naciones que sean respetadas por el mundo entero, ambas, con sus propias diferencias, y que nosotros podamos, desde el espacio en que nosotros estamos hoy día, y sobre todo desde países como el nuestro, en que tenemos un número importante de población palestina, podamos aportar algo en este encuentro y en este espacio que todos aspiramos, que es la paz del mundo. Y mi pregunta son dos. Una, ¿cómo ve usted? Algo dijo, pero no lo entendí bien y le pido disculpas si es que no comprendí. Un poco cómo ven esta, digamos, soluciones que está dando Estados Unidos en torno a buscar acuerdos con Israel, con otros actores del mundo árabe, y por otro lado, ¿qué se requiere también de parte de ustedes? O sea, ¿qué es lo que ustedes esperan que debería ocurrir para que ustedes pudieran integrarse a estos acuerdos? Y por otro lado, es preguntarle, quizás algo más interno de la política de ustedes, es que, por lo que estuve leyendo estos días, hay un interés de algunos sectores políticos de su país respecto a posibles elecciones. Ya hay alrededor de 15 años en donde no han habido elecciones en Palestina, y por lo tanto, si es que ustedes tienen programado dentro de los próximos años elecciones que vayan a cambiar un poco quien dirige hoy día el país. Eso es solamente, y agradecerle nuevamente al embajador el espacio que nos da, y también esperar que podamos tener la presencia de la embajadora de Israel para que justamente preguntas como la que hace el senador Navarro, que son muy preocupantes, puedan ser respondidas por el gobierno. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señora Carmen Gloria. ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra, señor embajador, para una primera vuelta. Yo creo, quiero manifestarlo para nosotros, de tremenda importancia tener la visión de lo que está pasando en Palestina. Chile tomó la decisión de reconocimiento de los dos estados, ha tomado un compromiso importante y queremos ver cómo actuar en consistencia con aquello. Le ofrezco la palabra, señor embajador. Gracias, senador Letelier. Gracias a todos los senadores que participaron en estos comentarios que para nosotros todos son muy importantes, pero agradecemos que se interese en la causa de nuestro pueblo. Primero, permítame así a cambiar el orden de los comentarios, en agradecer el papel que el pueblo chileno, los gobiernos de Chile, en recibir la comunidad palestina por más de un siglo, que darle todo el apoyo, y toda la compensación para poder volver a un tipo de vida normal, aunque miles de kilómetros lejos de su patria madre, pero sintieron el orgullo de ser chilenos viviendo en su patria nueva. Así, estos palestinos jugaron un papel muy importante en el desarrollo político, social y cívico, partiendo de su lealtad a esa patria nueva. Pero pensando en otros comentarios, no tenemos ningún interés a transferir las discrepancias que tenemos en el Oriente Medio a Chile, pero pedimos de las comunidades de ambas partes a respetar su chilenidad primero, antes que su pertenencia ideológica. Lamentablemente o orgullosamente, la comunidad
de origen palestino en Chile se sienten chilenos de origen palestino, así su lealtad es a su patria Chile. Mientras la otra parte se siente que su pertenencia, su lealtad a Israel es primero de su lealtad a Chile. Es una diferencia muy importante entre las dos comunidades. Hablando de destrucción israelí, de materiales de análisis y test de corona. Ese fue cierto, confirmado hasta por el OMS, que Israel está obstaculizando la atención médica a los pacientes palestinos o a los casos palestinos, empezando a impedir la entrada de medicamentos necesarios o destruir hasta clínicas y puestos médicos donde pueden dar atención a los palestinos. En declara, señora embajadora de Israel, escuchar su opinión. Es muy importante siempre escuchar a ambas partes, mientras los dos hablan la verdad. Por eso, una sugerencia. Si podemos preguntar a la embajadora de Israel, ¿cuál es el compromiso de Israel, sus gobiernos seguidos, con la legalidad internacional? Si ella puede contestarnos la pregunta, ¿por qué Israel hasta hoy es el único país en la comunidad internacional que no presentó su mapa, su frontera y su constitución a las Naciones Unidas como una precondición para ser miembro? Cuando la resolución del partición 181 de noviembre de 47 acondiciona la creación de un Estado con la creación del otro, ¿por qué hasta ahora la comunidad internacional no permite la creación del otro? Tercera pregunta, preguntar a la señora embajadora de Israel, ¿cómo cree la preocupación de los territorios palestinos, a pesar de toda la comunidad internacional, está llamando al respeto a las fronteras de 4 de julio de 1967? Pues Israel sigue todos los días anunciando más decomisación de tierras, más robo de tierras, más importación de ciudadanos. Ayer fue algo muy raro escuchar el primer ministro Netanyahu anunciando que está negociando con el gobierno de Etiopía a importar 2.000 ciudadanos de nuevos etíopes para ser ciudadanos de Israel. ¿No se ve muy absurdo eso? Que el palestino, el dueño verdadero de la tierra, el hijo de hijos de hijos de hijos de palestinos nacieron en esa tierra, no tiene derecho a construir una casa, mientras importan etíopes de Etiopía, judíos falachos, para ser ciudadanos con todo el derecho a vivir en su patria nueva. Es muy triste que Israel se mantiene jugando como un niño malcriado, burlando de toda la legalidad internacional, sin esperar ningún castigo. Vimos el Consejo de Seguridad moviendo con el artículo 7 contra países que violaron legalidad internacional. Que tenemos el derecho a preguntar, ¿por qué cuando llega a Israel la legalidad se para? Esa es una pregunta que merece respuesta de tantos años. Hablando de relaciones de Estados Unidos, con el impulso de relaciones de Estados Unidos para relaciones entre Israel con algunos árabes. Aquí tenemos que preguntar. El día que anunciaron el acuerdo entre Israel y los Emiratos, todos vimos en la televisión aquel teatro barato, cuando los ministros árabes hablaron de una forma muy humillada frente de Netanyahu y Trump, firmando estos papeles. Hasta parece que el canciller de Bahrein no había leído el documento que estaba firmando. No es hablar con rencor, es hablar con dolor, es sentir un dolor. A ver, algunos árabes, bajo presiones a la política americana e israelí, vamos a decir, tirando salvavidas a Trump, que tiene todos sus problemas internos, está confrontando
prácticamente un fallo, una pérdida en las elecciones que vamos a ver en menos de un mes. En Netanyahu, que está hundido en sus problemas internos de corrupción, de ilegalidad. Estos árabes piensan que están tirando salvavidas, aunque no pensamos que ese va a poder. Hablando del parte interno palestino, de elecciones palestinas, aquí hay que reconocer que el pueblo palestino ha vivido una herida muy dolorosa a lo largo de los últimos 15 años, resultando del desacuerdo o de la discrepancia entre Al-Fatah y Hamas, los dos partidos palestinos más grandes en Palestina. Tuvimos diferencias ideológicas y prácticas que provocó ese split en el terreno palestino, decimos una herida muy dolorosa. Gracias a la conciencia palestina, al patriotismo de todos los palestinos, que hace un mes empezamos una serie de reuniones que va a dirigirnos a elecciones que ya está atrasada hasta ahora, hay que hacerla lo más pronto posible, que nos permite volver a tener nuestra vida parlamentaria, democrática pronto, que nos permite elegir nuevos aparatos del gobierno, el Consejo Legislativo, el Consejo Nacional, el presidente, e instalar nuestras instituciones completas que nos ayudan a mantenernos como un Estado institucionalizado y disciplinada a la legalidad internacional, contrario a Israel que sigue burlando de toda la legalidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Embajador, a mí me gustaría, si me permite, solicitar que nos pueda ayudar con unas informaciones complementarias. Es evidente que desde los acuerdos de Oslo, donde se avanza al reconocimiento de las dos autoridades, el acuerdo mutuo de respeto a las autoridades, y donde ha habido conflictos de diversos tipos, que quizás usted nos pueda ayudar a contarnos cómo está la situación de la autoridad palestina hoy y las discusiones que hay. Pero más me inquieta el tener información detallada sobre las detenciones administrativas, como se le dicen eufemísticamente. Nosotros tenemos un principio de la democracia donde el parlamentarismo o los representantes del pueblo, como son las y los diputados, son fundamentales. Los antecedentes que nos han hecho llegar es de que hay muchos parlamentarios que han sufrido de detenciones administrativas, algunos de ellos que se han prolongado más allá de lo que permite incluso la ley israelí, y que algunas veces estas detenciones administrativas han ocurrido no en territorio israelí, sino en territorio palestino que están fuera de discusión. Y yo creo que para nosotros es fundamental tener este detalle. Y lo otro que le quiero preguntar es que tiene que ver con la posibilidad y la libertad de comercio del pueblo palestino hoy con el resto del mundo, que es de tremenda importancia. Yo personalmente, me va a perdonar, embajador, yo no quiero meterme en cosas que no me corresponden, pero a veces llama la atención de que haya movimientos de armas con mucha facilidad en ciertos lugares, pero de que haya tantas restricciones al movimiento de las personas y de los productos. Y yo entiendo que el pueblo palestino pueda comerciar con el mundo también es de tremenda importancia. Pero si nos puede ayudar con esos dos temas que creo que, en particular lo de las detenciones administrativas, que es una aberración de ser cierto lo que yo he leído en los diarios
algunos que, siendo detenidos en territorios palestinos, decían, han sido secuestrados de sus territorios. Eso es una cosa que me cuesta comprender. Si nos puede dar algún detalle más sobre esto. Muchas gracias. Gracias, senador. Hablando, según que entendí los puntos así, hablando sobre las elecciones, nosotros, después del acuerdo de Oslo en el 93, que se llevaron a las elecciones del Consejo Legislativo Palestino, a la elección del presidente Yasser Arafat como presidente de la Autoridad Nacional Palestina, tenemos el plan que cada 6 años vamos a tener nuestras elecciones parlamentarias y presidenciales. Pero el asesinato en el año 95 del primer ministro aquel entonces, Yitzhak Rabin, en la llegada de Shimon Peres primero, después a Ehud Barak, después a Netanyahu, nos hicimos sentir que el asesinato de Rabin no fue el asesinato de un hombre nada más, fue el asesinato de un proceso político, donde Israel empezó a retirarse de los pasos acordados en el acuerdo de Oslo, cambiando todo, hasta los convenios de París, que dirigen las relaciones económicas, financieras, administrativas con Israel, entre Israel y Palestina. Así que obstaculiza hasta hoy el asunto del comercio internacional palestino, porque todas las importaciones, todas las exportaciones palestinas tienen que pasar por los puertos de los puntos fronterizos israelíes, bajo el control de ellos. Aquí podemos ver muchos ejemplos de agresión israelí contra ese tipo de comercio. Cuando obstaculizan la exportación de flores de Gaza hacia Europa, lo dejan los contenedores de flores por pretexto de falta un papel, falta un timbre. Una semana en el aeropuerto, cuando ya las flores se mueren, no sirven para la exportación. El mismo a la importación, lo dejan productos alimenticios en el puerto de Esdú por un tiempo que ya se pierde la vida, estos productos, elementos que se vencen y ya no sirven por eso. Así, cuando hablamos de acuerdos de libre comercio con Israel o con Palestina, hablamos primero sobre la urgencia de tener acceso directo a la administración de Palestina a sus importaciones y sus exportaciones, a través del ocupante israelí. Hablando del flujo de armas, hace 2 meses anunció el ejército israelí que un almacén de armas del ejército israelí en el norte de Palestina ocupada, en Galilea exactamente, fue atacado y decenas de piezas de armas largas fueron robadas. Nadie supo dónde llegó. Seguro los ladrones aprovechan estas armas y lo venden a quien paga mejor. Aquí podemos hablar, empezando con la mafia israelí, hasta partes interesados palestinos a tener estas armas. Así, pero el flujo de armas, precisamente a Gaza, fue conocido por el gobierno de Israel, que estas armas fue vendida por la mafia israelí a elementos de Gaza. Cuando hablamos del potencial técnico electrónico de Israel, no podemos aceptar la burla que estas cosas pasan sin conocimiento de Israel. Israel en un momento trató a jugarle el juego sucio en abastecer armas a diferentes partes palestinas para provocar por choques o crisis internas. Pero ya estamos saliendo de eso. Hablando de detención administrativa, todos sabemos que hasta hoy no hay constitución israelí que puede ser la referencia cuando hay cualquier cuestión de justicia. Así, cuando Israel quiere acusar a un palestino, vuelven a las leyes del Imperio Otomano ante la Primera Guerra Mundial.
Después, si no encuentra su solución, vayan a las leyes del mandatario inglés entre el 19 y 48. Después del 48 se van a las leyes Jordanos. Si no encuentra que resuelve. Así, el gobernador militar, como ellos dicen, los territorios de Judea y Samaria, dicta ley como quiere. Dentro del marco de estos, el defensor administrativo, que permite al ejército israelí a secuestrar a un ciudadano palestino por 90 días sin presentar ninguna acusación, sin avisar a su familia dónde está detenido, dónde permitir la asignación de un abogado a apoyarlo. A 90 días puede renovarlo por otro 90 o por otro 90, hasta que pueden preparar una carpeta completa para acusarlo. Pues se fue con el líder palestino, Marwan Barghouti, exactamente como usted dijo, que su trabajo era movilización político popular en Cisjordania. Entraron, lo secuestraron y condenaron a 5 perpetuas de 500 años. ¿Dónde en el siglo XXI podemos esperar un tipo de justicia así? Es muy triste que está pasando con nosotros, pero como decimos, todo depende a la confianza israelí que la legalidad internacional no lo importa. La legalidad internacional aplica a todos, menos a ellos. El niño malcriado de Estados Unidos. Aquí volvemos a decir que nos importa apoyo de todas las fuerzas libres del mundo. Mi querido señor Osondor, pienso que he pasado el miembro de la Comisión de Amistad con Israel. Nosotros no estamos contra ser miembro de la Comisión de Amistad con Israel, pero consideramos o buscamos su apoyo a la justicia. Contamos que su presencia en esa comisión es como decimos en árabe. Un dicho en árabe dice, apoya a tu hermano si era humillado o si era humillante. Si era humillado para apoyarlo a salir de la humillación. Si era humillante a enderezarlo, dejarlo salir de ser humillante. Así contamos con su presencia, a ver las realidades, a ver los crímenes que está cometiendo Israel diariamente contra el derecho del pueblo palestino, de las mujeres, de los ancianos, de los niños palestinos. Hoy mismo anunciaron la liberación de un señor de 85 años, que los palestinos lo dieron en el nombre de George Floyd Palestino, porque hace un mes un soldado israelí presionó su cuello con su rodilla, después esposaron y llevaron en cárcel. Un mes. Hoy por la mañana le violaron, después no pudieron acusarlo. Así la presencia de amigos en la Comisión de Amistad con Israel nos apoya para poner la verdad en más público. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Quiero ofrecer la palabra. Embajador, me gustaría pedirle, si usted estuviera bien, nos pudieran hacer llegar a la comisión la lista de parlamentarios que están en detención administrativa, la más actualizada que tengan. Creo que sería de tremenda importancia para nosotros. Que nos puedan a futuro mantener informados de cómo van los procesos de constitución y elección y reencuentro entre las diferentes organizaciones palestinas y que están al alero de el gobierno palestino. La información que uno lee en la prensa genera ciertas expectativas muy positivas en ese ámbito, que sería bueno compartir. A nosotros como país nos preocupa no solamente la comunidad palestina que está en nuestro país y que ha hecho un aporte tan tremendo, como ha dicho la senadora Aravena, a nuestra cultura, a nuestros territorios, sino que nos interesa adicionalmente como
país que tiene un compromiso con el multilateralismo y donde Chile ha tomado una delantera en este último tiempo, que es una política de Estado que valoramos mucho en esta más de iniciativa. Queremos que se entienda como política pública, que es lo que nos interesa a todos. Le ofrezco la palabra al senador Navarro, que tiene ahí abierto para la... Gracias, presidente. No, preguntarle al embajador, aprovechando el tiempo que nos resta, ¿cuáles son las instancias internacionales que restan por venir en el ámbito internacional, las Naciones Unidas u otras, en donde el tema palestino va a ser tratado? Eso es muy importante porque reconocemos que fue el presidente Piñera el que estableció el reconocimiento oficial de Palestina por parte de Chile, y nos interesa muchísimo que en las instancias internacionales el gobierno de Chile pueda fijar posición, es decir, fijar una posición respecto de lo que allí se trate. Y si ese conflicto de límites, y en particular de los asentamientos ilegales declarados absolutamente contrarios al derecho internacional, como lo han manifestado decenas de resoluciones de las Naciones Unidas, quisiéramos saber cuáles son las instancias en que Palestina está recurriendo en el ámbito del derecho internacional que incorpore a las Naciones Unidas y en la cual participe Chile, porque creemos que no solo positivo escuchar y solidarizar frente a una larga cadena de abusos, sino el fijar posición. Y eso es muy importante para que tanto la Comisión de Relaciones Exteriores como la Comisión de Derechos Humanos que yo integro puedan tener la posibilidad de conversar formalmente con el gobierno de Chile, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que podamos conocer de manera anticipada cuál va a ser la posición de Chile cuando se voten materias relacionadas con Palestina en el ámbito de lo que el señor embajador nos ha planteado. Si tiene esa información en particular, y yo pediría a la Comisión también pudiera oficiar al gobierno de Chile, al ministro de Relaciones Exteriores, que nos pudiera detallar en los últimos años cuál ha sido la posición en estos foros internacionales, particularmente las Naciones Unidas, y el voto de Chile frente a esta controversia tan brutal. A mí, en lo personal, creo que la lucha por el territorio, la lucha por la tierra, y en particular la embestida que ha enfatizado Israel ocupando cada vez más territorio palestino, forma parte esencial del conflicto, lo que hace muy complejo proceso de paz si no se paran los asentamientos ilegales. Lo señalo porque el grupo de senadores, reitero, 10 senadores, con May Al-Khalei, actual ministra de Salud de Palestina, nos tocó presenciar, y el mismo día que esta comisión de 10 senadores estaba el senador Larraín y el senador Espina, por solo ponerle parte de los integrantes del senador Sabaj en esa comisión. Ese mismo día que la delegación de senadores chilenos aterrizó en Ramallah, se decretaron 3 asentamientos nuevos de parte de Israel, lo que yo entendí como una respuesta política a nuestra presencia, porque precisamente el tema era conocer los asentamientos ilegales en el derecho internacional que se estaban realizando y se siguen realizando de manera permanente por parte de Israel en contra del territorio palestino. Y por tanto solicito a la Comisión poder oficial para que saber exactamente cuál ha sido la posición, no de este gobierno, sino que en un continuum del Ministerio de Relaciones Exteriores en estas votaciones en los foros internacionales, particularmente las Naciones Unidas. Eso, presidente. Muchas gracias, senador. Entiendo la posición de Chile estaba pegado a los acuerdos de Naciones Unidas, los acuerdos de Oslo. Ha sido los que tomó la decisión de tomar la delantera en formalizar el reconocimiento de los dos estados. No cabe duda que para algunos, no quiero decir para todos, pero para algunos, el hecho de que Estados Unidos reconozca e instale su embajada en Jerusalén es una situación que agudiza el conflicto en vez de facilitarlo. Entendemos que eso, por lo simbólico cultural, es tremendamente fuerte, lo entendemos así,
y por ello nuestro interés es mantenernos, embajador, informados de manera permanente. Chile siempre ha criticado la ocupación de territorios para hacer asentamientos y siempre recurrió a las posiciones que ha mantenido las resoluciones de Naciones Unidas en esta materia. Y nuestra comisión respaldará a nuestro gobierno dependiente del que esté de turno en esta posición. Creo que es importante subrayarlo. Entonces, agradecerle mucho, ofrecerle la palabra, embajador, para ir cerrando la sesión. Gracias, presidente. Yo prometo, primero agradezco su interés en la situación de los detenidos administrativos, que puedo decirle ahora, según la última estadística del 31 de agosto del 2020, los detenidos administrativos eran 358. ¿Y cuántos de esos son parlamentarios? Porque a nosotros No, nos preocupa en particular los parlamentarios que han sufrido esta situación. Hay 6 parlamentarios encarcelados condenados. Son Marwan el-Barghouti, Ahmed Saadat, Hassan Youssef, Hassan Salha, Khalid al-Jarrar, Mohammed el-Naqshi. Eso, presidente, lo prometo que pronto voy a mandarle una carta con todos estos detalles, con nombres y con condenas y con todos los detalles sobre cada uno de ellos. Gracias. Sí. Iván, muy agradecido por tu comentario y por tu preocupación y así permítame decir, Iván, porque olvidé decir, senador, como somos, soy orgulloso de mi amistad contigo. Así, muy agradecido por sus palabras, por su intervención, sí. Pero como un testigo que tú viste la colonialización de nuestro territorio, yo pienso que eres igual como yo, un testigo de primera mano, un defensor del derecho de ese pueblo, simplemente a recuperar sus derechos. El pueblo palestino es el único pueblo que está viviendo bajo ocupación. El Estado palestino es el único Estado en el mundo que todo su territorio está bajo ocupación. La madre palestina es la única madre que por la mañana despide a sus hijos, a su marido, sin saber si vuelven o no vuelven a la casa. El campesino palestino es el único campesino en el mundo que cuando por la madrugada dirige a su campo, no sabe en qué estado va a encontrarlo o se puede entrar. El alumno palestino, todos los aspectos de la vida del pueblo palestino está destruida totalmente por esa ocupación bestial que no tiene ningún respeto a la legalidad internacional o a los derechos humanos. Lo prometo, senador Letelier, que vamos a tratar de hacer un informe mensual que llegue a ustedes sobre las violaciones israelíes de nuestros derechos, de nuestra situación en Palestina. Mantenemos en contacto. Permítame, antes de cerrar, agradecer a cada uno de ustedes. Te vuelvo a decir, hasta a los miembros de la Comisión de Amistad con Israel, porque contamos con su presencia como un rol importante en enderezar esa actitud bestial de Israel, a enseñar a Israel a respetar la legalidad internacional, a ser miembro disciplinado decente de la comunidad internacional. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor embajador. Gracias por aceptar nuestra invitación. Para que nos acompañen nuevamente, felicitarlos por asumir el vicedecanato del cuerpo diplomático en nuestro país. Es algo que nos honra y estoy seguro que honra a su país el de estar en esa situación. Agradecerles a los colegas. La próxima sesión tenemos invitados a representantes del país del Golfo, que tienen que ver tanto con las dimensiones de los acuerdos comerciales de la región, para que sepan también. Muchas gracias, embajador. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levantan. Muchas gracias a todos.